Entramos en campos y cárceles en los que están detenidos hombres, mujeres y niños del autodenominado Estado Islámico. Una parte son europeos. Están bajo control de las milicias kurdas en el noreste de Siria. Desde la caída del califato del Daesh, en marzo de 2019, esperan, en una especie de limbo jurídico, una decisión sobre su futuro. Yo no sé lo que es el Estado Islámico. Yo no renuncio a las leyes de Allah. A la ley de Allah yo no la renuncio. Es que nosotros veníamos a vivir el Islam. 100%, hasta nuestros maridos han podido venir engañados. Si vuelve un Estado Islámico, da igual dónde, iré a cualquier país en el que se establezca al 100% la ley islámica. Los kurdos de Siria e Irak se sienten abandonados ante la ingente tarea de juzgar a los foreign fighters, los combatientes extranjeros del Daesh. Sus países de origen se resisten a repatriarlos, aun incurriendo en una violación del derecho internacional humanitario. En Siria es la autoadministración kurda la que ahora ejerce el poder y la justicia de facto en gran parte de los antiguos dominios del califato del Daesh. Muchos países nos han dejado solos. Nos sentimos abandonados en la región, con esta bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento. Se trata de un problema internacional. Son los más peligrosos. La mayoría resistió hasta Baghouz. Fueron capturados en los combates más feroces. Es acuciante juzgar con garantías a tantos sospechosos de graves crímenes. Las consecuencias del imperio del terror del Daesh son enormes. Los países europeos no acaban de resolver la disyuntiva entre justicia y seguridad. Cruzamos el río Éufrates. Pasamos del Kurdistán iraquí al sirio para visitar las cárceles y campos de los detenidos del Daesh. Durante nuestro recorrido vemos muchas fotos de milicianos kurdos, claves en la derrota del autodenominado Estado Islámico. Con 11.000 muertos y 21.000 heridos, los kurdos sirios han pagado muy cara su lucha contra los terroristas yihadistas al lado de la coalición internacional. En las últimas batallas contra los duros combatientes del Daesh, en los frentes de Baghouz y Raqqa, acabamos con ellos ante los ojos de todo el mundo y se rindieron. Todo el mundo lo pudo ver. Hemos detenido a muchas células durmientes que actúan bajo el nombre del Daesh y sus órdenes llegan desde Turquía. Es la razón por la que no podemos decir que el Daesh haya desaparecido, porque hay posibilidades de que reaparezca de nuevo. No bajan la guardia. Las unidades de protección del pueblo, entre ellas su brigada femenina, han sido abandonadas a su suerte, incluso por Estados Unidos, su aliado. Retiró sus tropas y dejó el camino libre a los turcos para su ofensiva contra los kurdos en octubre de 2019. Esto permitió a Turquía ocupar una zona de seguridad en la frontera turco-siria. El frente se encuentra a apenas 5 kilómetros de este pueblo abandonado, donde entrena y vive este grupo de milicianas kurdas. Antes era de mayoría cristiana. Sus habitantes huyeron o fueron asesinados por el Daesh. Algunas de estas jóvenes combatieron en los duros frentes de Raqqa o Baghouz, codo con los hombres. Personalmente, para mí, unirme a la unidad de defensa femenina
representaba un gran sueño, porque como mujer y ser humano significaba y significa mucho poder luchar por mi país y por mi gente. Estar en esta unidad es por la igualdad y los derechos de las mujeres. La sociedad pensaba que éramos débiles e indefensas y que no somos suficientemente fuertes física y mentalmente. Así demostramos que no es cierto. Si observamos la historia, esta es la primera vez que tenemos una organización femenina. Esto tiene un gran impacto en la sociedad kurda. Las milicianas son temidas por los yihadistas porque morir a manos de una mujer es su peor pesadilla. No irían al paraíso prometido por el Daesh a sus combatientes y también a sus esposas y viudas que están en campos como el de Rosh. Aquí encontramos a las españolas Yolanda Martínez y Luna Fernández. Son conversas al Islam y tienen 13 menores a su cargo. El marido de Yolanda, Omar El Harshi, está preso. Luna es viuda de otro yihadista de origen egipcio. Se trasladaron a Siria en 2014. Dicen que no sabían que iban al autodenominado Estado Islámico. Aseguran que sus maridos solo trabajaron en la administración. Fuentes policiales, sin embargo, sitúan al de Luna en un puesto de responsabilidad y combatiendo. Yo confío en mi marido y que mi marido quiere el bien para mí y para mis hijos, que son sus hijos. Tu marido murió, ¿no? Sí, murió en Bagús. ¿Y qué hacía tu marido en el Estado Islámico? Pues mi marido trabajaba en Idara. ¿En? Idara. No sé qué es Idara exactamente. ¿Pero no sabes de qué trabajaba? Sí, trabajaba en la economía, un poco del dinero y eso. Tu marido está ahora en la cárcel, ¿no? O parece que está... Yo no sé dónde está mi marido. Yo llevo un año preguntando por él y nadie me contesta nada, nada. ¿Y qué hacía tu marido en el Estado Islámico? Mi marido, él trabajaba en el... ¿cómo se dice? En el juzgado, pero él no implanta leyes, porque para implantar leyes tú tienes que tener unos estudios en el Islam. Mi marido no los tiene. Hemos estado en nuestra casa, con nuestros maridos, con tantos niños que teníamos, ¿dónde vamos a ir? ¿Entiendes? Y hemos vivido... estar embarazadas cada año, vamos, no otra cosa. En mi casa se ha vivido el Islam, con mi marido y con mis hijos. Y eso es lo que he hecho. Y por eso estoy aquí. Para mí lo más importante es el Islam. ¿Fuisteis testigos de lapidaciones, de decapitaciones? Tampoco. Pero sabéis que han ocurrido bajo el Estado Islámico. Sí, sabemos que han ocurrido, pero nunca hemos estado ahí. ¿Y qué opináis sobre eso? Mira, yo no tengo una base tan fuerte en mi religión como para poder hablar de ello. Eso necesita estudios, ¿entiendes? Es como si vas a España y le preguntas al dependiente del supermercado sobre la ley 2414 del Estado. El gobierno tiene sus leyes, ¿verdad? Allah tiene sus leyes. Tienen órdenes internacionales, por lo tanto, en cualquier país en el que exista una autoridad judicial competente pueden ser detenidas y puestas a disposición judicial. Les recordamos la sentencia judicial en la que sus maridos aparecen como parte del núcleo operativo de la Brigada Al-Ándalus, que enviaba yihadistas a Siria. No había ninguna Brigada Al-Ándalus. Es que no había Brigada Al-Ándalus. Es una película de España que se ha montado. El gobierno de España se ha montado películas. Hay 9 personas detenidas y encarceladas. Sí. Nosotros nos juntábamos el viernes, las mujeres tomábamos tortilla de patata y los hombres iban al restaurante a tomarse un té y eso. Y hablábamos del Islam. Es que no había otra cosa. El sumario habla de conversaciones telefónicas, de una finca en Ávila
que pertenecía... Bueno, esa que se componía a hacer salchichas, esto shawarma, y dicen que han hecho muáscara. Y sí, ya ven la historia, no es verdad. Todo eso es mentira, pero bueno. En el sumario y la sentencia se recoge una carta firmada por ti en la que se dice que hay que pasar a la acción en Siria. Sí, bueno, pues yo no sé quién la habrá escrito, pero vamos. No es tuya. No. Y España es así. Solo quiere manchar el Islam de mentira. Me van a traer luego en España, a lo mejor nos llevan a la cárcel, nos traen testigos falsos, pagándoles dinero. Montaje ninguno. O sea, eso es como mi exmarido, cuando fue detenido, me decía que no, que es que éramos unos racistas, que íbamos en contra de los musulmanes y que íbamos en contra del Islam. Raquel Alonso conoce bien esa célula terrorista yihadista. Es presidenta de la Asociación Española contra el Radicalismo Extremista y Víctimas Indirectas. Su exmarido, Nabil Benasou, fue condenado a 8 años de cárcel por pertenecer a la brigada Al-Ándalus. Estuvo casada con él 20 años. Tuvo 2 hijos, pero no cayó en el fanatismo cuando él se radicalizó. Su experiencia la relata en Casada con el enemigo. Que al igual que las otras mujeres, yo tenía que entrar dentro del círculo. Su familia también tenía que pertenecer a ese adoctrinamiento. En mi casa solo se hablaba de religión. O sea, me decía, ¿por qué no nos vamos a vivir fuera? Por ejemplo, en Siria se vive muy bien. No vas a trabajar, los niños en el colegio, yo me voy a la guerra y luego vengo como cualquier trabajo. O sea, para él era algo natural y para ellas igual. La conocida célula de la M30 de Madrid adoctrinaba y reclutaba yihadistas para enviarlos a Siria. Fue desarticulada en 2014. En 2016, 9 de sus miembros fueron condenados a distintas penas de cárcel. La dirigía Lasseni Kasriel, expreso de Guantánamo. De los que se fueron a Siria, todos, salvo el marido de Yolanda Martínez, habrían muerto. Pero es que, ¿por qué tenemos que ir a la cárcel? Yo no quiero estar separada de mis hijos. Mis hijos ya tienen bastante. No sabemos nada de mi marido. Ya tenemos un dolor tan grande, todos los días llorando en la jaima. Mis hijos, pues bastante que han perdido a su padre, que ahora también pierden a su madre, ¿sabes? Evidentemente, la existencia de unos menores de edad, en algunos casos bebés de nacionalidad española, es un problema preocupante, pero no hay que olvidar respecto de las mujeres que está demostrado y acreditado que tienen una capacidad adoctrinadora muy importante, sobre todo en su entorno más cercano. No somos más que esposas y madres, y musulmanas sobre todo. Pueden ser, además de captadoras, adoctrinadoras, pueden acometer cualquier atentado terrorista, aparte de que son las responsables de los menores. Y esos menores los están educando ellas. Alguien que no renuncia a su ideario, que quiere retornar aquí, supone un peligro para nosotros, no solo por ellas, bueno, ellas, ellos y los menores. El campo de Roche alberga unas 2.000 mujeres y niños de unas 40 nacionalidades. Las condiciones son duras, pero está menos masificado que el de Al-Hol, en el que hay más de 70.000 personas, sobre todo sirios e iraquíes. En un anexo están los extranjeros, 10.000 niños y mujeres, muchas viudas, de combatientes del Daesh. No hay escuelas y las condiciones son terribles. Centenares de niños han muerto. No España, tú. Preguntamos por Lumna Miludi y Lumna Fares. Miludi es española y se radicalizó por internet. Es viuda de un yihadista francés. Tiene un hijo. Lumna Fares es marroquí. Tiene 3 hijos. Es viuda de un miembro de la brigada Al-Ándalus. Nadie nos sabe o quiere decir dónde están. Después averiguaremos que no querían ver a la prensa. En realidad, pocas se atreven a hablar. Las más radicales reprimen cualquier conato de distanciamiento de la ideología del Daesh. Al menos 8 mujeres han sido asesinadas y varias tiendas incendiadas. No falta el típico gesto amenazante del Daesh. En el anexo en el que están las mujeres extranjeras, las más radicales están trabajando en secreto para reorganizarse.
Quieren reconstruir el Estado Islámico dentro de este campo. Ha habido muchos crímenes relacionados con eso. Muchas de las mujeres que viven en este campo han sufrido golpes e insultos. Les han quemado las tiendas porque se niegan a adherirse a los principios del Estado Islámico. Se calcula que en torno al 15 o 17% de los yihadistas que partieron desde territorio europeo eran mujeres. No podemos ver a las mujeres como víctimas. Las mujeres han estado y han participado de manera muy activa, no solo en la legitimación del proyecto promovido por la organización terrorista Estado Islámico, asumieron el rol que se les estaba dando de ser madres, esposas y sobre todo de educar a la siguiente generación de yihadistas. Esto es un arma muy potente. Ellas se fueron con sus hijos, se fueron con sus esposos, pero yo creo que cualquier persona mayor de edad que entra en tierra de conflicto y que sabe que se está incorporando a un califato y a un grupo terrorista es totalmente, plenamente consciente de lo que está haciendo. Nos autorizan finalmente a visitar la cárcel de Hasaka. En este antiguo instituto reconvertido en prisión, los terroristas yihadistas viven aislados del exterior. ¿Cómo se llama? Mustafa. ¿Ha vivido en España? Sí, antes, pero soy de origen marroquí. ¿Y qué hacía en España? Antes ¿Sí? Estuve trabajando en el mar, en Galicia, Santiago de Compostela. He tenido un problema ahí, por el tráfico de drogas ahí. Y luego me expulsaron a Marruecos y he venido aquí. ¿Y por qué vino a Siria? Es mi religión y yo he venido aquí por otras cosas, que tenemos que ayudar a los musulmanes que han pasado un mal tiempo aquí en Siria. ¿Usted ha visto y ha justificado lapidaciones, decapitaciones? Demasiadas. ¿Lo ha visto? De algunas. ¿Lo ha visto? Lo ha visto, de alguna gente. ¿Y lo justifica? No. Entonces, ¿por qué ha seguido hasta el final? Hasta el final. Hasta ya que lo han detenido en Bagús. Ya te he dicho a dónde me voy. Unos 10.000 combatientes del Daesh están detenidos en cárceles en el Kurdistán sirio. En esta hay 5.000. Los extranjeros, unos 2.000, son de más de 50 países, más de 800 europeos. Ya ha habido varios motines e intentos de fuga. Entrevistamos a 2 presos elegidos por la dirección de la prisión. La condición es no hablar sobre la situación del Daesh ni decirles que al-Baghdadi, el líder del autodenominado Estado Islámico, ha muerto. Abdellah Nuamane es belga. Fue a Siria en 2013. Tenía 17 años. ¿Por qué se unió al Estado Islámico? Al principio me uní porque el Daesh decía que había que tomar Damasco y ayudar a los sirios y combatir a Bashar. Entonces estaba a favor de una ideología y una interpretación del Islam que permiten decapitaciones, lapidaciones y cosas así. Era joven y no pensaba en eso. Para ser honesto, era como una película. Era joven, con el cerebro lavado, no pensaba, estaba alocado. Hacía lo que me daba la gana. Sus excusas se asemejan a las del otro preso, el alemán Mohamed Demer. ¿Cuándo vino a Siria? En 2016. Quería verlo por mí mismo. La propaganda del Estado Islámico era buena. Quería emigrar. Quería vivir bajo un califato. Lo que había leído en los libros, el califato, donde rigen las leyes islámicas y se vive plenamente la religión. ¿También con lapidaciones? ¿Con decapitaciones? No sé, no soy juez. No sé qué condenas se dictan, pero estoy completamente de acuerdo con la legalidad islámica, con sus sentencias. Las apoyo. Si hay una condena a muerte, yo personalmente prefiero que me decapiten
antes que ser asado en la silla eléctrica o que me metan veneno en las venas. No quería combatir. Quería vivir bajo el Estado Islámico y pensé que podría quedarme hasta morir. ¿No ha combatido? No. ¿Qué hacía entonces en el Estado Islámico? Yo estuve conductor de camiones, trucks, ¿entiendes? Y grúas grandes. ¿Pero colaboraba con el Estado Islámico? Bueno, eso sí. Pero en la guerra son matanzas, no. Fui herido en el estómago en el 2015 y tengo todavía mis órganos fuera. Se llama colostomía. Tengo una bala aquí. ¿Estaba combatiendo? Entonces, ¿cómo tiene una bala ahí si no estaba combatiendo? Fui herido por equivocación. Un tipo me disparó por error. Lo que hice fue vigilar las fronteras. En el Estado Islámico. Pero de forma forzada. Eras obligado a ello. Así que no combatió. No combatí. No tuve que hacerlo. ¿Mató a alguien? No tuve que hacerlo, por suerte. Después comprobamos que mintieron. De fuentes policiales sabemos que el marroquí Mustafa pasó 5 años en la cárcel por tráfico de personas. Después fue expulsado de España porque estaba de forma irregular. El belga Abdellah pertenecía a la disuelta organización salafista radical Sharia for Belgium, que quería transformar Bélgica en un Estado islámico. Ya en Siria envió un mensaje en el que amenazaba a su país. Se le considera uno de los yihadistas belgas más duros. Contra el alemán Mohamed hay cursada una orden internacional por pertenencia a organización terrorista. Es un peso pesado entre los alemanes del Daesh. Son peligrosos. Fueron capturados en los combates más feroces. Son como bombas de relojería. Si explotan, no sabemos lo que puede ocurrir. Están esperando una oportunidad para escapar. El apoyo exterior hacia ellos a veces consiste en que sus acólitos disparan contra la prisión o hacen ruido y gritan enviando el mensaje a los presos de que están ahí, pendientes de ellos, dispuestos a ayudarles. Lo que pido que vuelva a mi vida normal y ya está. No maté a nadie. El Daesh eran 12 millones de personas. ¿Y me quiere decir que los 12 millones mataron? Es imposible. Esto es también una forma de tortura. Vino uno y dijo, quizás esta es la condena perfecta para vosotros. Os quedáis ahí, no sabéis lo que va a ser de vosotros. Y yo digo, estáis locos. El tema tal vez más complejo es qué hacer con estos hombres de los que sí que hay esta evidencia de que han estado implicados en actividades de terrorismo allí. Ellos van a volver, vienen con rabia, vienen con ira, se les ha impedido cumplir con su misión y van a venir con el mismo objetivo, el matar al mayor número de infieles. Unos 5.000 hombres, mujeres y niños europeos se unieron al Daesh en Siria e Irak. Una parte importante estuvo envuelta en combates, asesinatos o masacres. Otros insisten en que solo fueron para someterse a las estrictas leyes islámicas. ¿Qué hacer con ellos? ¿Dónde juzgarles? ¿Cómo? No se les quiere repatriar por si por falta de pruebas solo se les puede condenar a unos pocos años de cárcel, con lo que pronto estarían en la calle y podrían cometer atentados. Ningún país europeo quiere recibir en su tierra terroristas. Son personas sumamente peligrosas porque reúnen 2 cualidades. Una, son personas adoctrinadas y, en segundo lugar, adiestradas, operativamente. Eso significa que pueden venir a España y no solo adoctrinar a otras personas, sino adiestrarlas o directamente cometer delitos. Unos abogan porque sean juzgados en la zona, pero sin condenas a muerte. Otros por repatriar solo a los más vulnerables, los huérfanos y los menores. Otros a las mujeres también. No traerlos a casa, dejarlos en las actuales condiciones, sin un juicio justo, podría suponer incurrir en violaciones del derecho internacional.
El problema es que la autoadministración kurda siria no está reconocida internacionalmente. Hay, por tanto, un vacío político y legal que le impediría juzgar a convictos extranjeros. Podría establecerse un tribunal penal internacional o una corte local con estándares internacionales en el Kurdistán sirio. Pero harían falta jueces, abogados, expertos, investigadores y cárceles en condiciones para el cumplimiento de las penas. Y no hay acuerdo. Estados Unidos exige a los europeos que repatrien a sus nacionales. El juez kurdo Khalid Burges Ali es miembro del Consejo de Justicia del Noreste de Siria. Pide compromiso y responsabilidad a Europa y la creación de un tribunal internacional. Como Consejo Judicial, preferimos juzgar a todos los combatientes en el área de la autoadministración. Si queremos juicios justos, tienen que celebrarse aquí. Todos los crímenes tuvieron lugar en territorio de la administración autónoma. Así se daría al menos una pequeña compensación moral a las familias de las víctimas. Por otra parte, los testigos y las evidencias están aquí. Por eso, si queremos hacer justicia de acuerdo a principios internacionales y tener todas las evidencias, deben ser juzgados aquí. Además, los testigos están aquí y es complicado llevarlos a otros países para que declaren. Se podría trasladar a los extranjeros a Irak para juzgarles y evitar así el limbo jurídico kurdo-sirio. Pero en Irak hay pena de muerte y la tortura es endémica. Esto es inaceptable para los países europeos. Aún así, cientos de yihadistas, incluso europeos, han sido ya condenados a muerte o cadena perpetua tras ser transferidos desde Siria. Entendemos que llevarlos a juicio sin suficientes pruebas podría conducir a su liberación y vuelta a la comunidad y a la sociedad. Y eso podría ser muy peligroso, pero creo que tiene que haber una solución. Podría ser una especie de tribunal internacional o algo parecido, que puede ser establecido en Irak o en Siria para juzgarles y condenarlos, y después enviarlos a sus países. El ejército norteamericano, en el marco de la operación Gallant Phoenix, ha recogido sobre el terreno evidencias de los crímenes del Daesh. El problema podría estar en la cadena de custodia. Es muy importante determinar cuál es el origen del material probatorio y si se ha vulnerado en su obtención algún derecho fundamental. Necesitamos adquirir pruebas en el lugar del conflicto. Esto es sumamente difícil. Fundamentalmente se tiene que basar en pruebas de convicción, elementos de convicción recogidos en el mismo lugar de los hechos y normalmente no por policía judicial no instalada allí, sino por las propias tropas, los propios militares desplazados al lugar que recojan estos efectos. Evidencias que se han recogido en lugares como Raqqa, la que fuera capital y centro financiero del autodenominado Estado Islámico. Hoy es una ciudad con el alma rota, plagada de cicatrices de la guerra, de ruinas y de tragedias. Sus habitantes intentan reconstruir sus vidas y sus negocios. Los yihadistas fueron expulsados en octubre de 2017 por la alianza de fuerzas kurdas y árabes, apoyadas por los bombardeos aéreos de la coalición internacional. Pero células durmientes del Daesh actúan todavía como un factor desestabilizador en esta ciudad donde las víctimas no olvidan el terror vivido. Estaba en la cárcel. Vinieron con el instrumental para cortar. Me dijeron que me iban a cortar la mano. Me preguntaron si tenía miedo, y les dije que no, que solo tenía miedo de quien me creó y que no tenía miedo de las consecuencias de lo que no había hecho. Reunieron a la gente y me cortaron la mano. Y encima después tuve que pagar una multa. El Daesh aplicaba sus ejemplarizantes castigos en las plazas.
Infundía así terror a la población para tenerla bajo control. En esta plaza de El Naim, el paraíso, decapitaban a sus víctimas y colgaban sus cabezas. Vi muchos casos, especialmente en la plaza El Naim. Te obligaban a verlo. Cerraban la calle para dejar a la gente que lo viese. Luego la reabrían. Escapé porque obligaban a hacer cosas que no aceptaba. Y al final vi que atacaban también a los civiles. Ponían minas en todas partes. Y cuando estaba escapando, pisé una y explotó. El estadio de Raqqa quizás nunca recupere la vida ni la alegría de antaño. El grupo terrorista juzgaba y dictaba sentencia aquí contra quienes se le opusieran. Estos muros fueron testigos mudos de torturas y peticiones de clemencia nunca atendidas. Un día, mi hermano nos llamó y nos dijo que le habían juzgado y sentenciado. Desde entonces, no sabemos nada de él. Algunas personas nos dijeron que lo mataron decapitándolo en algún lugar cercano. No pudimos hacer nada, ni ir a comprobarlo, porque si lo hacías, te podían matar. Yo fui a preguntar por él y me pegaron. Me pegaron en la cabeza y no veo ni oigo bien desde entonces. Ahora sufro desmayos de vez en cuando. Vi personalmente a personas decapitadas. Estaban en la plaza de El Naim. Eran jóvenes soldados. Mi sentimiento era indescriptible, como el de una madre cuando ve que su hijo está siendo asesinado delante de sus ojos. Sentíamos miedo, no podíamos hablar ni oponernos, porque si alguien hablaba o se oponía, lo detenían o mataban. Mientras las víctimas esperan que se haga justicia, los niños juegan ajenos al horror vivido. También lo hacen estos pequeños cuyo futuro es muy incierto. Son parte del legado del Daesh. Este centro, administrado por los kurdos sirios, acoge a huérfanos de combatientes y sobre todo a hijos de mujeres yazidíes, fruto de la violación. Las madres fueron esclavas sexuales y abandonan a sus hijos para poder retornar a sus comunidades en Irak. Todavía tienen un futuro por delante. Aquí los cuidamos y ayudamos. Nuestro objetivo es conseguir, a pesar de su situación, que tengan antes que nada una buena vida. Pero ahora nuestro fin inmediato es la educación. Todo el mundo sabe que los yazidíes tienen una tradición y de acuerdo a ella se niegan a aceptar a estos niños. Por eso estos niños no pueden quedarse con sus madres. Buscamos en Irak, en el santuario del Alish, una explicación a una decisión tan dura. Este es el lugar más sagrado para los yazidíes, que practican una religión monoteísta con raíces en el sufismo y el zoroastrismo. Son sangre del Daesh y también de su ideología. Y no estamos obligados a cuidar de una generación de niños nacidos del Daesh, porque esos niños son hijos del Estado Islámico. Los niños son inocentes, pero en su sangre hay sangre del Daesh. Ellas me dijeron, los dejamos porque son los niños de nuestros enemigos, nos violaron, no son fruto de una relación o de una historia de amor entre nosotros. Son los niños de nuestro enemigo y se convierten en un estigma para nosotras en el futuro. Además, según la ley iraquí, los hijos heredan la religión del padre. Por tanto, son musulmanes. Eso significa de facto ser excluido de la cerrada comunidad yazidí. Sucedió en Sinjar.
Los yazidíes fueron atacados por el Daesh. Era agosto de 2014. Los yihadistas consideran infieles y adoradores del diablo a los yazidíes. Mujeres y menores fueron separados de los hombres y de los mayores de 12 años. El autodenominado Estado Islámico, ayudado por una parte de la población local suní, asesinó a más de 5.000 yazidíes por el simple hecho de serlo. Más de 6.500 mujeres y niñas fueron secuestradas y convertidas en esclavas sexuales por los yihadistas. Más de la mitad ya han regresado con sus familias. Una parte vive en campos de desplazados en el Kurdistán iraquí, donde se enfrentan a su dolor y a un incierto futuro en condiciones precarias. Todas tienen depresión, ansiedad, están preocupadas. Han perdido la esperanza y el interés en la vida. Han perdido la concentración, tienen pesadillas. Hemos tenido casos en los que tenían ideas suicidas. La doctora Nagam Nowzad visita de forma regular a estas jóvenes supervivientes. En los últimos años ha tratado a más de 1.200 yazidíes que estuvieron en cautiverio para ayudarlas a reconstruir sus vidas destrozadas. Tienen fobias, tienen miedo de que vuelvan los combatientes del Daesh, porque de vez en cuando les decían que si escapaban, ellos volverían en el futuro y de nuevo les atacarían. Nagam Nowzad es yazidí y ginecóloga. Las esclavas del Daesh confiaron en ella. Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz y una de las primeras a las que trató, le dedicó estas palabras. Cada una de nosotras combatió al Daesh como pudo, pero tú lo hiciste con el arma más poderosa el día que decidiste tratarnos. Lo más importante es que recuperamos nuestras almas y nuestros cuerpos. Hace 3 años creó su propia ONG, Hope Makers for Women. Provee ayuda médica y psicológica a las supervivientes en los campos de desplazados. Desgraciadamente, las trataron como animales. Algunas me dijeron, sentimos que no somos seres humanos. Lloraban y me decían, ¿nos puedes mirar? ¿Nos ves como seres humanos o como animales? Y yo les decía, ¿pero por qué decís eso? Sois seres humanos y estamos orgullosos de vosotras. Y me decían, no, nos trataban como animales y nos castigaban todo el tiempo, nos violaban, nos vendían entre combatientes del Daesh. Por esa razón sentimos que somos animales. Nos piden no mostrar sus rostros. Todas son hermanas y una es su cuñada. Ashwa, que estuvo en Alemania 3 años en tratamiento, decidió regresar cuando creyó ver a su violador en un supermercado. No era él. Éramos 77 personas de mi familia. Se llevaron a niñas desde los 9 años. Desde los 9 años de edad se las llevaron. Nos llevaron a Mosul. Solo a las chicas, no a la familia, ni a los chicos. Nos violaron y nos vendieron. No sabíamos nada. No sabíamos ni lo que era una violación ni lo que era casarse. Su violador fue detenido en Irak y ha sido condenado a muerte. Ashwak pidió y consiguió verle cara a cara en la cárcel. ب 2014 مو هسه قول 14 سنة هسه انت بدك واحد عمر ابوك اغتصب اختك ها بدك لو لا لا ما هيك نشوف عمر اختك اغتصبني بالزار بالدرب عمري كان 14 سنة
Mis sueños y mi esperanza eran ver y enfrentarme a ese hombre cara a cara en la cárcel. Me importa una mierda lo que diga o lo que piense ese hombre. Pero yo he hecho todo lo que quería. Desde hace 6 años. Era mi deseo. ¿Qué quieres para ese hombre? En cualquier caso, la pena de muerte. ¿Sí? Sí. Para no tener miedo nunca más. Porque cuando veo un hombre, pienso que es él. No puedo salir con un hombre, ni hablar con un hombre, ni casarme. No puedo hacer esas cosas. Pero si él muere, quizás puedo pensar en algo así. Los terroristas yihadistas grababan y compartían vídeos del mercado de esclavas. Después de violarnos, cada miembro del Daesh cogía a una chica y la vendía y compraba otra. Se convirtió en una especie de mercado comercial y el precio por cada mujer era de 50 a 100 dólares. Estuve 4 años lejos de mi familia. Era una niña cuando el Daesh me capturó. Me violaron. Tenía 13 años. 39 personas de la familia de Ashwaq y Dunia siguen desaparecidas, entre ellas la hermana pequeña y 5 hermanos. Si son juzgados y se les condena solo a unos años de cárcel, saldrán y volverán a hacer lo mismo. Pero si son condenados a muerte, se hará justicia. Miles de desaparecidos, hombres y jóvenes asesinados, miles de mujeres y niñas violadas y esclavizadas. Es el balance del genocidio yazidí. Unos 400.000 yazidíes malviven todavía en campos de desplazados. El miedo, la inseguridad y la destrucción imposibilitan el regreso a sus hogares. Se niegan a volver a su zona porque no hay garantías de que no vuelvan a tener que enfrentarse al Daesh o a otros grupos en esa zona. ¿Qué es el Daesh? Dijimos que muchas personas locales se sumaron al Daesh, sobre todo suníes árabes que están en los pueblos vecinos de las aldeas yazidíes. Por eso necesitamos un plan de reconciliación. En los territorios yazidíes liberados se han localizado ya decenas de fosas comunes. Equipos forenses con apoyo de la ONU trabajan en las tareas de exhumación e identificación de los restos de las víctimas del Daesh. El equipo de investigación de Naciones Unidas para promover la justicia por los crímenes del Daesh, UNITAD, busca evidencias del genocidio para que el peso de la ley caiga sobre los responsables de estos crímenes, incluidos los extranjeros. Hay pruebas de todo tipo, fotográficas, balísticas, audiovisuales, documentales, testimonios de testigos y de víctimas. UNITAD fue creado por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2017. El Daesh es peculiar por muchas razones. Por la perversión de su ideología y por la naturaleza atroz de sus crímenes. Pero también porque no comete estos actos perversos en las sombras, sino que de forma deliberada busca con estos actos ser el foco de atención. Así que tenemos un universo completo de evidencias que intentamos recopilar. El asesor especial y jefe de este equipo de investigación, Karim Khan, ha escuchado los terribles relatos de muchas víctimas en lugares como este campo de Hanke, que acoge a unos 20.000 yazidíes. Es uno de los 17 que hay solo en la provincia kurda de Dohuk. Intentamos establecer casos contra individuos concretos, no en abstracto, sino contra los individuos que son los más responsables. Nosotros somos un equipo de investigación. Ya hemos ayudado a algunos tribunales europeos y estamos ayudando con evidencias a otros países europeos, y tenemos peticiones de otras partes del mundo.
Nuestra tarea es llenar el vacío que tienen los diferentes países que están muy lejos de la escena del crimen a la hora de tratar estos crímenes internacionales. Por ejemplo, España es un ejemplo perfecto. Si un fiscal español tiene razones para creer que una persona concreta puede ser miembro del Daesh, nos puede pedir buscar alguna información sobre ella o si tenemos alguna entre las evidencias recogidas. La minoría cristiana fue también víctima del Daesh y de sus crímenes contra la humanidad. Muchos de sus pueblos fueron arrasados. A los cristianos se les dio a elegir entre convertirse, pagar una tasa o la muerte. La mayoría huyó y buscó refugio en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Fueron acogidos por la comunidad cristiana. Aún quedan varias decenas de miles por retornar a sus hogares. Tuvimos tantas familias en la iglesia, alrededor de unas 700 familias en tiendas alrededor de esta zona. Fue bastante terrible. Los cristianos fueron obligados a abandonar sus pueblos, sus casas, su historia, su cultura, su presente y su futuro. Cuando llegaron aquí no tenían nada, nada. Ni ropa, ni casa, ni trabajo, ni salario, nada. Es un genocidio, porque de repente no eres nadie. Eres considerado simplemente una opción. O obedeces las leyes del califato, o eres asesinado. El Kurdistán iraquí destaca por su tolerancia. Las minorías se sienten aquí más seguras y protegidas. Llegó a haber 2 millones de desplazados. Pero las razones que ayudaron al crecimiento del califato siguen ahí. La inestabilidad, la marginación, la mentalidad sectaria o las disputas entre el gobierno central y el gobierno regional kurdo. Y podrían conducir a un resurgimiento del Daesh. Todavía acogemos a 1.100.000 desplazados y también refugiados de Siria. Necesitamos más ayuda. Están en una situación muy complicada. Hay una generación de niños que no ha ido al colegio ni ha recibido educación. Pueden convertirse en individuos ideales para ser reclutados o en una base ideal de reclutamiento para futuros Daesh y elementos radicales. El Daesh y su ideología todavía existen y está incrementando las actividades terroristas. No hay cooperación estrecha entre los combatientes kurdos o peshmerga y el ejército iraquí, ni un plan de reconciliación nacional ni para reconstruir las ciudades. Como cualquier tratamiento contra el cáncer, después se necesita un periodo de recuperación educativo, social y tratar todos esos problemas y la mentalidad. Por desgracia, esto no está ocurriendo. Entramos en una cárcel del Kurdistán iraquí. 500.000 de combatientes del autodenominado Estado Islámico y sus familias quedaron varados en Irak tras el derrumbe del califato del Daesh. El iraquí Farham Yamil Arab fue detenido cuando intentaba huir a Turquía. Está considerado como muy peligroso. Ahora dice renegar del Daesh y que se unió a la organización terrorista porque creyó en el paraíso que prometía. No vi decapitaciones, solo ataques, bombardeos y combates. Por supuesto maté porque ellos también nos mataban. He matado a algunas personas, pero no he decapitado ni lapidado a nadie. No decapité a nadie. Mi colega sí lo hizo. Los capturaba, esperaba y los decapitaba 2 o 3 días después, pero nunca lo hizo delante de mí. Nunca fui testigo de eso. Se escuda en su supuesto analfabetismo al preguntarle si tuvo esclavas sexuales. Eso era para los emires. Nosotros éramos combatientes sin más. No sé leer ni escribir ni el significado de esclava sexual. Soy un hombre analfabeto. En la cárcel hay también un grupo de mujeres de militantes del Daesh con sus hijos. Shaula, una kurda iraní, no responde al perfil yihadista.
Fue a Siria en busca de su marido y allí la forzaron a casarse con un combatiente iraquí. Mi marido no era militante del Daesh. Su hermano sí lo era. Fue él quien le forzó a unirse al Estado Islámico. Yo fui allí obligada, pero ya no vi a mi marido y me cogieron como rehén. No me gustaba ni me gusta el Daesh. Lo odio. Quería escapar, pero me resultó imposible hacerlo. Fui testigo del asesinato de espías que pasaban información sobre el Daesh a Estados Unidos y Rusia. Los mataban y luego mostraban sus cadáveres en las calles. Los niños estarán más traumatizados y radicalizados cuanto más tiempo pase, y su reintegración a una vida normal será más difícil. Han sido sometidos a adoctrinamiento, incluso a entrenamiento militar, y podrían ser una amenaza en el futuro. Estos niños han estado expuestos a situaciones de violencia extrema y han vivido una situación de guerra, con lo cual la huella que estos acontecimientos pueden dejar en ellos pues es algo que desde luego hay que tratar y hay que dedicar esfuerzos en la rehabilitación y reintegración de estos niños. 40.000 militantes de más de 100 países se desplazaron para engrosar las filas del Daesh. Entre los 7 países de los que más yihadistas acudieron figura Francia. Junto a los de Alemania y Bélgica conforman la mayoría de los varios miles de desplazados desde la Unión Europea. Un 30% fue volviendo a la par que el califato iba perdiendo su territorio. El resto ha muerto, sigue combatiendo o está en cárceles o campos de Siria o de Irak. Desde España marcharon 248 yihadistas, 48 españoles y el resto residentes de otras nacionalidades. De ellos, 30 son mujeres, 12 españolas. Está claro que no supone la misma amenaza un varón que ha estado combatiendo y tiene conocimientos en manejo de armas y explosivos que a lo mejor un menor o una mujer cuyas labores han sido importantes también en ese califato, han estado sometidos a altas dosis de violencia, han estado en una convivencia de sharia muy radical, que, como digo, es necesaria el análisis individualizado de cada uno de ellos para valorar que supone el retorno de los mismos a territorio nacional. Los programas de desradicalización muchas veces no son efectivos y las prisiones son focos de captación y radicalización. Se trabaja en programas de desenganche. Lo que se intenta en el espacio europeo es que se abandone la legitimación de la violencia porque se ofrece un marco de derechos y de libertades en el espacio europeo que permite que cualquier persona pueda defender sus ideas o sus creencias sin tener que usar la violencia. Pero el que abandonen la ideología o el grado de radicalidad que les ha llevado a esa es muy complicado. Los países europeos se ponen de perfil ante las dificultades para su enjuiciamiento y su reinserción. El califato sigue en sus mentes. Esta lacra que tenemos, esta guerra silenciosa, no va a acabar nunca. Cuando ellos dicen voy a hacer la yihad, ya da igual. Si han llegado a territorio sirio, si han sido capturados y están en prisión, desde el momento en que dicen voy a hacer la yihad, ya están haciéndola. Tuvimos el príncipe de Al-Qaeda, que fue una etapa de este Islam político. Después tuvimos el califato y ahora estamos esperando la llegada del sultán. Así que probablemente la próxima ola de violencia será bajo el nombre del sultán. La amenaza cambiará de escenario seguramente, se trasladarán, si en un enclave estas organizaciones están siendo muy atacadas, sin duda morarán a otros espacios. El terrorismo, por desgracia, va a seguir en los próximos años atacando a las sociedades libres, democráticas, occidentales, porque la yihad global pretende imponer un sistema teocrático fundamentalista.
Es complicado resolver la disyuntiva entre seguridad, justicia y derechos humanos. Pero es urgente acabar con el limbo legal de los combatientes extranjeros del Daesh y la bomba de relojería que representan. No hacerlo podría conducir a una repetición del error de Guantánamo y provocar una mayor radicalización y un fortalecimiento de un Daesh que sigue vivo, tocado pero no hundido.